Altamira, muchas gracias por este minuto con nosotros. Daniel Ávalo y Gonzalo Teruel, los saludamos. ¿Qué tal? Un abrazo a los dos. Gracias, Jorge. ¿Qué sería lo novedoso de esta situación que se está viviendo hoy en Venezuela, Altamira? Porque, a ver, ya pasaron cuestiones de este tipo con, bueno, elecciones señaladas como fraudulentas. En algunos años anteriores, digamos, la violencia fue aún mayor de lo que estamos viendo hoy. En el 2019 dijeron esto es un fraude y vamos a reconocer al opositor, a Caputo, Guaido creo que era el apellido, no me acuerdo, que fue reconocido por 50 países como presidente ahí de Colombia, una cosa realmente estrafalaria que después quedó en la nada. Y después de esta pequeña reseña, ¿qué ve hoy de distinto, Jorge? Bueno, simplemente un agravamiento de la situación. En el caso de la oposición, ha desarrollado permanentemente una posición de boicot electoral. Por ejemplo, el candidato actual, Eduardo González Urrutia, que fue puesto por Corina Machado porque a ella se le negó el derecho a candidatearse, participó del golpe de Estado de abril del 2002 y como consecuencia de eso dejó de ser un diplomático activo de Venezuela. Entonces ha seguido una política golpista durante mucho tiempo, pero ahora se ha presentado a las elecciones, ha enfrentado, ya le digo, la proscripción de esta candidata y de otra candidata que ella eligió ulteriormente, entonces finalmente pusieron a algo que llama la atención porque en el pasado, ante represalias del gobierno como la proscripción de candidatos, bueno, declaraban el boicot electoral. Hace tiempo que la oposición viene pensando que todo aquello ha sido un fracaso, las tentativas de sabotear elecciones y organizar golpe de mano, y decidió ir a estas elecciones, y ahora estamos con esta situación de crisis, porque indudablemente el gobierno no ha presentado las actas que corresponden a la elección, algo que ha hecho en todas las elecciones anteriores. Me refiero que sí las presentaba, porque no basta simplemente una declaración, gané las elecciones para poder, digamos, darle la legalidad. Bueno, la novedad ahora es que abrió una elección y una parte importante del electorado que antes votaba por el gobierno votó por la oposición, eso es indudable, pero claro, se ha registrado una abstención fenomenal, en parte por toda la población que se ha ido del país, pero a eso se ha adicionado otra parte de la población que se encuentra en Venezuela y que probablemente en el pasado votaba por el gobierno, votaba por el oficialismo. Claro. ¿Y cómo cree que sigue esto, no? Porque, no sé, insisto, hace 4 años, en el 2019, digamos, una situación similar, o sea, obviamente que hay diferencia, usted la acaba de marcar, un poco que Maduro, digamos, decía, bueno, sí, hago tripa corazón, aguanto la tormenta, y después las cosas se fueron normalizando, la estrategia de la oposición, como usted también lo dijo, no cuajaba, así que... pero ahora se ve un Maduro también ya muy debilitado y, como usted también dice, incluso abandonado por bases de lo que genéricamente podríamos llamar el chavismo. ¿Le ve espalda a Maduro en este proceso? Mire, yo quiero decirle una cosa sobre la política que ha seguido el gobierno. El gobierno ha desarrollado una política económica que Milei quiere aplicar en Argentina y la mayor parte de los economistas dice que no se puede hacer. Milei quiere dolarizar la economía, incluso si no tiene dólares para financiar esa dolarización. El único que lo logró fue Maduro. Y como consecuencia de eso ha destruido completamente la moneda nacional y el Producto Bruto ha caído en forma impresionante. Hoy Maduro tiene una economía dolarizada. Eso le ha permitido reactivar. Bueno, en primer lugar le ha permitido
controlar la inflación. La inflación en Venezuela entre enero y julio ha sido del 4% en 6 meses, lo cual ha producido un cierto alivio, pero es un alivio relativo porque usted piense que el costo de vida en Venezuela es de 500 y pico de dólares, ¿cómo se dice? El salario de pobreza, la canasta familiar de pobreza, y un venezolano que cobre bolívares gana $3 por mes. A eso el gobierno le da una ayuda de $50 por mes y a eso le agrega bolsa de comida. Pero usted comprende que la situación de miseria social es enorme y probablemente está provocado, de un lado, la abstención de los que todavía están en Venezuela y el pasaje de una parte de los votos hacia la oposición, que es una oposición profundamente derechista. El candidato no solo participó del golpe de Estado del 2002, sino que la líder del movimiento, María Corina Machado, ha defendido abiertamente que Estados Unidos invada militarmente Venezuela. Claro. Yo pensé toda la vida que de eso no se vuelve, pero bueno, ya ves que volvió. Entonces es un conflicto extremadamente agudo, pero que no se puede sortear de parte del gobierno, en primer lugar, con esta política económica, y tampoco se puede sortear simplemente diciendo, bueno, no importa, todos ustedes fueron a votar, pero yo no presento las actas de votación. Hay una cosa que, sin embargo, también le quiero decir que me ha llamado la atención. En el diario Wall Street Journal de Estados Unidos aparecen una cantidad de ejecutivos petroleros apoyando a Maduro. Ahora, ¿cómo me entero yo de que ese diario da esta información? Me entero por la repercusión que ha tenido una cantidad enorme de diarios que citan al Wall Street Journal como un eje de lo que puede ser la política del gobierno norteamericano. Es decir, que Maduro ha hecho acuerdos muy importantes con empresas petroleras norteamericanas para la explotación de la cuenca del Orinoco. Y eso ha sido facilitado porque Biden levantó un conjunto de sanciones, sobre Venezuela. Entonces, la posición del gobierno es una posición que, por un lado, no presenta las actas, pero por otro lado, no ofrece una política de emancipación nacional, desarrollo, Ahí lo interrumpo, Aldamira, porque justamente a mí me llamó la atención que, teniendo en cuenta la historia reciente de entre Estados Unidos y Venezuela, el gobierno norteamericano, digamos, se mostró muy prudente. Che, sí te creemos, ¿viste? Como dice, sí te creemos que ganaste la elección, pero mostrá la acta, ¿viste? O sea, no fue como Argentina que salió frauda. Y entonces yo me estaba preguntando también eso, ¿no? Y me estaba preguntando, no tengo respuesta y aprovecho que lo tengo usted. Porque digo, bueno, a ver, hay una situación de guerra entre Rusia y Ucrania que sigue perjudicando el tema de el petróleo para países como Estados Unidos. A la vez es como que Estados Unidos toma conciencia de que, bueno, cada vez que lo corretean a los venezolanos se van a juntar con los iraníes, con los chinos, con los rusos y demás. Y si aparte tenemos en cuenta de que a Estados Unidos le importa muy poco los valores democráticos en serio y le interesan más los económicos, hay chances de que Estados Unidos, así como estos petroleros, también deseen que Maduro siga donde está. No, bueno, acá hay una situación conflictiva. Permítame, discúlpeme, pero le corrijo un dato. Dale. La guerra de Ucrania ha favorecido los intereses petroleros de Estados Unidos. Uh-huh. Y ha favorecido también los intereses de gas. ¿Por qué motivo? Porque Rusia y Alemania construyeron 2 grandes gasoductos para que Rusia le mandara un gas barato a Alemania. Como consecuencia de la guerra y de un sabotaje con bombas a esos gasoductos, ese abastecimiento de gas ha prácticamente cesado. Y ahora los europeos tienen que importar el petróleo y el gas de Estados Unidos, también de algunas partes de Asia. Y eso es infinitamente más caro, porque sacan el gas,
lo tienen que hacer líquido para transformarlo, para poder transportarlo por barco, y luego en el país de destino lo tienen que regasificar para inyectarlo en gasoductos. Bueno, Estados Unidos se ha hecho un negocio fenomenal gracias a la guerra. Las empresas petroleras trabajan a todo lo que da y expanden sus negocios sin que les importe el perjuicio ambiental que provocan. Ahora, en ese mismo marco quieren volver a tener un control sobre el petróleo venezolano. Este es el conflicto histórico que tiene Venezuela. Este es el eje de toda su crisis histórica desde los años 20 del siglo pasado. El problema de la dominación esta del petróleo. Y frente a la crisis completa de la empresa estatal, Maduro se ha mostrado proclive a firmar acuerdos para que Chevron en particular desarrolle el petróleo de Orinoco. De todos modos, le quiero decir que incluso bajo Chávez y con una política nacionalista, la empresa estatal nunca, desarrolló el Orinoco sin la asistencia de capital extranjero, porque toda esa cuenca está siendo explotada con acuerdos bipartitos que preservan a PDVSA como la operadora. Pero ahora PDVSA no está en condiciones de ser operadora, de manera que en esos acuerdos prevalece el capital norteamericano. Y de todos modos, aunque China apoye a Maduro, China no va a hacer absolutamente nada que la lleve a un conflicto fuerte con Estados Unidos en América Latina, como lo demuestra la renovación del swap o del préstamo que China le hizo a Alberto Fernández, al expresidente Alberto Fernández, y que ahora se lo reservó con Milei, que denuncia a China como comunista, le dice de todo, etcétera, etcétera, y sin embargo se lo renovó. Y esa renovación del crédito de China al gobierno de Milei fue parte de un acuerdo que China llegó con el Fondo Monetario Internacional. Así que no solo hay una confrontación entre China y Estados Unidos, sino que esa confrontación está surcada con muchos acuerdos. Bien. Para no llevar la cosa más lejos y para no perjudicarse ni en cuestiones económicas que le importan mucho. Mire, yo hoy a la mañana leí una cosa que, disculpe la extensión de la respuesta, que es muy significativa. La principal empresa alemana, ahora no tengo el nombre de ella, veo las palabras alemanas, creo que se llama Ramsfein, le ha dicho al gobierno alemán que si retira sus inversiones de Rusia, mire que están en guerra, va a quebrar. Y le pidió al gobierno alemán que mantenga la autorización de que esa empresa trabaje para la industria rusa. Los intereses económicos se han defendido a sí mismos en todas las guerras, Usted tenga presente que IBM y Shell no modificaron sus operaciones en Alemania bajo Hitler y bajo la Segunda Guerra Mundial. Tremendo, tremendo. Le hago la última pregunta para no abusar de su tiempo, Jorge. En realidad tengo varias, pero bueno, me voy a quedar con una que en principio puede parecer medio chabacana, pero sinceramente creo que no lo es. ¿Qué está diciendo de la política internacional en general y de la política en particular este debate, esta discusión, estos ataques entre un presidente como Maduro y un presidente como Milei? Uno que aseguraba hablar con pajaritos que le transmitían los mensajes de Chávez, estoy hablando de Maduro, y otro que habla con sus perros muertos. Esta foto, no sé, es casi de sainete. ¿Qué le dice en serio? Algo debe decir esta discusión entre dos personalidades excéntricas que a uno por ahí les cuesta entender. Ocurre lo siguiente: el primero, que tenía expresiones excéntricas y que en Venezuela hacían reír en masa a los partidarios de la oposición, fue Chávez. Chávez inaugura un tipo de discurso. Por ejemplo, yo me acuerdo de un caso, denme un minuto que se lo cuento. Sí, dale. Era, ¿cómo se llama? El Día de los Enamorados, ¿no es cierto? Hay un día que es el de los Enamorados.
creo que en el mes de abril. Y Chávez por la televisión, hablando de su mujer, en público, por la televisión le dice, bueno, no me acuerdo el nombre de la mujer, le dice, prepárate que voy a volver a casa. Se da cuenta que es una cosa fuera de lo común. ¿Está claro? ¿No? Sí. Ahora, con esos recursos, él hacía reír a la gente, se hacía conocer y todo lo demás. Con recursos similares en el sentido extravagante, pero de otra naturaleza, porque Milei no hace reír a nadie, Milei se ha hecho notorio también. Los comunicadores, los que estudian medios de comunicación, dicen que con esos estallidos que tiene y cambios y todo lo demás, fue como se abrió paso, no contando en apariencia con un aparato político, bueno, por lo menos del nivel con el que cuentan los partidos del peronismo, que cuenta el radicalismo, el macrismo, etcétera. Entonces, Maduro ha tratado de mantener el lenguaje de Chávez, pero eso es original de cada uno. Claro. Entonces termina con los pajaritos, algo que jamás se le hubiera ocurrido a Chávez. Por otra parte, Chávez era una persona, dentro de todo este jolgorio, extremadamente seria, porque yo vi por televisión, él en campaña electoral, con ya un cáncer que lo iba a llevar a la tumba, un cáncer que ya todo el mundo conocía y declarado, hablando 1 hora y media, con un papel donde tenía anotados los puntos del programa con el cual iba a hacer elecciones, y estaba explicando punto por punto, en forma didáctica, como si fuera la universidad, cuál era el propósito de cada punto. Fue uno de los mejores discursos que yo escuché de alguien en mi vida política, en primer lugar porque nadie explica un programa durante 1 hora y media nunca. Y todo este hombre lo hizo, 1 hora y media en el micrófono, desarrollando todo un programa y además no leyendo la explicación, leyendo los puntos para desarrollar exactamente el contenido de esos puntos. Y el tipo tenía un cáncer definitivo. Es un hecho sorprendente. Son personalidades especiales. Maduro no puede imitar a Chávez. Todo el tiempo trata de hablar de esa manera. Antes, cuando era ministro de Chávez, no hablaba como habla Chávez. Después trató de copiarlo. Milei trata de hacer la misma cosa. Lo que tenemos que preguntarnos es que el contenido de sus políticas son nefastos. Porque al final de cuentas, el que hizo la dolarización endógena, es decir, una dolarización de la economía sin financiamiento en dólares, no es Milei, que proclama que lo va a hacer, sino Maduro. Y la consecuencia ha sido nefasta para Venezuela. Jorge, ha sido un gustazo, como siempre, un placer, muy instructivo hablar con usted. Le agradecemos enormemente estos minutos y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes y que tengan un buen día. Pasaba Jorge Altamira, referente trotskista nacional.